Mucha tecnología para mí, hermano, ¿verdad? Pues hermano, ahí, ¿verdad? Quisimos traer un pequeño video, hermano, ¿verdad? Para lo que Dios nos está permitiendo hacer y hermano, pues han podido ver, ¿verdad? La iglesia donde estamos trabajando. Es una iglesia, hermano, que desde antes de la pandemia apoyamos un poquito, estaba a punto de cerrar y nos buscaron para apoyarlos, aún estando en el otro ministerio, y el hermano que nos buscó insistentemente, un anciano ya de creo que 70 y tantos años, y me dijo: pastor, si usted no se queda aquí, vamos a cerrar este lugar. Esto me lo dijo como en el mes de marzo, y de hace 4 años, 3 años, y me dijo: y yo ya me voy a morir, hermano. Entonces tomamos el lugar en julio y él murió en diciembre. Y era un lugar, hermano, que hemos remodelado desde, ¿verdad? Y gracias a Dios ya tenemos unas instalaciones, ¿verdad? Ahora estamos orando por un baño, porque, hermano, antes las construcciones allá, ¿verdad? Hacían las puertas pequeñitas y tienes que entrar. Entonces estamos orando por terminar de remodelar todo eso, ¿verdad? Y estamos trabajando allí. Y pues el ministerio, hermano, que tenemos de Biblias, campañas evangelísticas, y por la gracia de Dios ya llevamos 2 años, este es el tercer año, y pues hermanos, son Biblias que conseguimos en el estado de Oaxaca. Un misionero americano tiene el ministerio y cada 4 meses, ¿verdad? Llega un tráiler y lleva las Biblias. Entonces de allí ya tenemos programado cierta cantidad, y ya él, ¿verdad? Conforme van llegando nos va mandando, ¿no? ¿Verdad? Esta semana van a recoger como 350, ¿verdad? Porque tenemos unas actividades pendientes también, y pues hermano, eso nos ha ayudado a nosotros a sostenernos en el aspecto espiritual, en el hecho de estar ganando almas, hermano, no solamente en el lugar donde estamos, pero también apoyar en otros, y hemos querido sentirnos útiles en la obra del Señor en esta área, hermano, ¿verdad? Y pues ahí estamos, hermano. Les pido que oren por nosotros, ¿verdad? Para seguir adelante y apoyando pastores, hermano, en esta cuestión también de animarlos, hermano. Amén. Así que espero que sea de bendición. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermano, en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, hermano. Vamos a abrirla allí en el capítulo 3. Segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 2 al 4, hermano. Si lo tienen, ¿verdad? Como es costumbre, nos ponemos de pie para leerlo y luego oramos al Señor. Amén, hermanos. Segunda a los Corintios 3, verso 2 al 4. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Dice la palabra del Señor: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de la carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. La primera palabras del versículo 3 dice: siendo manifiestos que soy cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Quiero predicarles en esta tarde, hermano, en el tema como buenos representantes de la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición de nuevamente, Señor, estar aquí en este lugar. Señor, tú conoces, mi Dios, mi condición en este momento. Señor, quiero ser de bendición a mis hermanos y expresar tu palabra, mi Dios, con toda confianza, sabiendo, mi Dios, que
es lo que necesitamos escuchar, Padre Celestial. Yo te pido que acomodes lo espiritual a lo espiritual y que todos salgamos edificados de este lugar. Úsame con poder de lo alto, mi Dios, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén y amén, hermano. Pueden sentarse, hermanos, sí. Como buenos representantes de la voluntad de Dios. Quiero comenzar, hermano, estableciendo una verdad que nos ayude a entender, hermano, nuestra responsabilidad de hacer o no hacer la voluntad de Dios. Y esta es la verdad que quiero establecer, hermano. Que si alguien es llamado, hermano, y de alguna manera obligado a vivir en la voluntad de Dios, somos nosotros. No el inconverso. El inconverso nunca, hermano, va a mostrar en él, aunque mencione la voluntad de Dios, nunca va a mostrar en él lo que es la perfecta voluntad de Dios. Somos nosotros los cristianos, hermano, los que somos llamados a vivir en la voluntad de Dios en este mundo. El apóstol Pablo nos da una responsabilidad aquí y nos dice, hermano, que nosotros somos cartas leídas por todos. Lo que la gente de allá afuera, hermano, vea en nosotros es lo que va a tener por entendimiento, hermano, de lo que es la vida cristiana. Lo que tú reflejas fuera, la gente dice, pues yo creo que es así. Porque, hermano, se supone que nosotros representamos la voluntad de Dios. En uno de los evangelios Jesucristo dijo, hermano, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente va a dar honra y gloria a Dios dependiendo, hermano, lo que vea en nosotros, lo que nosotros reflejemos. Y el apóstol nos da una responsabilidad, hermano, y la responsabilidad es que nosotros seamos buenos representantes de la voluntad de Dios. Aunque usted, hermano, no se dé cuenta, hay personas, verdad, mirando nuestro comportamiento. Y entonces ellos, verdad, llegan a la conclusión, esto es así o debe de ser así. Porque como cristianos, hermano, algo, verdad, no, no sé, hermano, y no puedo decir esto por no sonar un poquito fuera de lugar, pero de alguna manera, hermano, acá hay más sentido quizás de educación verdad, y hablando aquí en cuestión de cristianismo, nuestra juventud, verdad, está alerta de esto, pero allá, hermano, por ejemplo, si alguna jovencita, verdad, mete la pata de la iglesia, la gente de afuera habla. Pero si alguna de las jovencitas del mundo hace lo que la de la iglesia hizo, no pasa nada. ¿Sí me estás entendiendo, hermano? Si lo hacen los del mundo, no pasa nada, no hay problema, no hay crítica, no hay juicio. Pero si lo hace alguien que se dice ser cristiano, hermano, mira, y estaba en la iglesia y cantaba y esto y el otro, y entonces ahí es donde dice, bueno, creo que también se vale. Porque no entendemos la responsabilidad, hermano, que tenemos nosotros en este mundo de representar correctamente lo que es la voluntad de Dios. Estamos hablando de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero nota algo, hermano.
la confianza que nosotros tenemos en nosotros mismos es la actitud, hermano, que nos lleva a cometer el error más grande para rechazar la voluntad de Dios en nuestras vidas. La confianza que nosotros tenemos. Bueno, ahorita voy a mencionar algo, pero nosotros por algunas cuestiones hemos generado confianza en nosotros mismos de decir, estoy en la voluntad de Dios, cuando no es así, hermano, porque nos hemos confiado. Nos hemos confiado. La confianza, hermano, que nosotros tenemos en nosotros mismos nos hace aplicar o no aplicar, hermano, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mira, hermano, nadie, aunque, verdad, como pastores somos responsables de enseñar, hermano, qué es la voluntad de Dios, cómo se puede discernir la voluntad de Dios, los requisitos quizás y pasos que hay, hermano, para discernir la voluntad de Dios. Somos responsables de enseñar eso, pero no somos responsables de que tú decidas cuál es la voluntad de Dios, sino tú mismo. ¿Sí me explico, hermano? Nosotros enseñamos, ¿verdad?, cómo discernir la voluntad de Dios. Y yo recuerdo que yo lo aprendí, hermano, aquí, ¿verdad?, en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el pastor? ¿Qué dicen los padres? ¿Verdad? Y entonces, hermano, ¿verdad?, hay como una tabla, ¿verdad?, que nos lleva a discernir la voluntad de Dios y lo enseñamos, pero cada uno de nosotros somos responsables de saber, hermano, si estamos o no en la voluntad de Dios. Y cuando dependemos de nuestra confianza, hermano, y no aplicamos, ¿verdad?, las reglas, si se puede decir de esta manera, bíblica para discernir la voluntad de Dios, caemos en el error de no hacerlo, hermano, por causa de la confianza que tenemos. El cristiano comete un error cuando confía, hermano, número uno, en los años de cristianismo que tiene. Hay muchos cristianos de años, hermano, que ya no vienen a pedir consejos. Ya no vienen a pedir dirección sobre cualquier asunto. ¿Por qué? Porque yo ya tengo años en la iglesia. Ya para qué molesto, para qué incomodo. Si yo sé, ¿verdad?, por mis años, mi experiencia, ya yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Ya sé lo que es agradable y desagradable a Dios, de acuerdo a nuestro pensamiento. Y ya no venimos, hermano, porque ya confiamos en qué, en los años que tenemos de cristianismo, en las experiencias que hemos adquirido. Cuando el cristiano confía en su experiencia, hace un lado a la voluntad de Dios, porque yo tengo experiencia. Ya hice esto y no me fue mal. Yo creo que puedo confiar en mi experiencia. Número 3. En las tantas veces que he leído la Biblia, ¿cuántas veces he leído la Biblia? Yo creo que he adquirido sabiduría. Y nos basamos a eso, pero hermano, muchas veces cometemos el error de no estar, ¿verdad?, representando bien la voluntad de Dios, porque basamos, ¿verdad?, esto en los años, en la experiencia y en las tantas veces que hemos leído la Biblia. Número 4, ¿en qué basamos nuestra confianza? En que no hemos experimentado consecuencias. Muchos hemos tomado decisiones en nuestra vida, pero como no hemos experimentado consecuencias de esas decisiones, suponemos que estamos en la voluntad de Dios, porque no experimenté consecuencias. Porque no hay algo que me haga ver que estoy mal. Pero quiero que notemos algo. Dios a veces está calmado, hermano. A veces guarda silencio. A veces no actúa.
por amor, por misericordia. No actúa. Pero si Dios actuara, nos reflejara, hermano, que todo lo que hacemos traiga consecuencias, nos haría ver que no estamos bien. Y nos haría aguantar. Mire, hermano, había una hermana en nuestra iglesia, hermano, y tenía muchos problemas con su esposo. Y ella, hermano, terminaron separándose. Ella no quiso ir, ¿verdad?, a decir, pastor, ¿qué hago? No, ella tomó la decisión de separarse y todo. Pero quizás, hermano, como al año ya llegaba con un joven a la iglesia. Y lo más peor, hermano, era que ese joven vivía, ¿verdad? Nosotros de la iglesia estábamos como a 15, 20 minutos y ese joven venía. Entonces los domingos llegaba y me decía, pastor, ¿puede llevar a mi amigo? Sí, pues sí, hermano, lo llevo, ¿verdad? Y yo sabía que había algo. Y entonces como 3, 4 veces yo lo regresé, ¿verdad? Ahí al pueblito y entonces yo empecé a sentir raro, hermano. O sea, yo sentí que estaba siendo partícipe de esto. Y yo dije, y allá, hermano, cuando un pastor se mete en la vida de alguien, se toma muy personal. Muy personal. El pastor no quiere que yo sea feliz, el pastor esto y el otro, ¿no? Y yo me puse, yo dije, voy a hablar con su papá y le voy a decir, hermano, ¿qué es esto que está pasando? Pues entonces yo me puse a orar y yo dije, Señor, yo no quiero llegar a esto, yo no quiero que esto se torne personal, ayúdame tú, actúa tú. Yo quiero que ella se dé cuenta, ¿verdad?, de que está mal, que ya fracasó una vez por no hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y Dios le mostró las consecuencias de no hacer la voluntad de Él. Y ahora está cayendo ahora en otro error y Dios le va a hacer ver, ¿verdad? Y tú le vas a hacer ver, Señor, que está mal, pero yo no quiero que esto se torne personal. Ayúdame, Señor. Y Dios me puso en mi corazón y en mi mente, enseña acerca de la voluntad de Dios. Enseña que en este mundo la vida se vive, ¿verdad?, en 2 lineamientos. O la vives en la voluntad de Dios o la vives en tu propia responsabilidad. Este mundo gira así. O vives en la soberanía de Dios o vives bajo tu propia responsabilidad. Y yo empecé a enseñar, hermano, y de pronto, ¡pum!, ya ella apareció sola en la iglesia. Lo corrió, ya no había nada. Y yo dije, Señor, gracias, porque yo no me metí, no sé cómo resolver esto, pero le hiciste ver las consecuencias de no vivir bajo la voluntad tuya en el matrimonio que ella tenía, y ahora la va a volver a fracasar. Entonces, enseñando esto, hermano, ¿verdad?, pude darme cuenta que muchos cristianos, ¿verdad?, piensan, estoy viviendo en la voluntad de Dios porque no hay consecuencias. Yo espero no ofender a nadie, hermano, pero muchos comienzan un matrimonio. Estoy hablando de la juventud, muchas veces que hoy está casada, hermano, ni casados, juntados. Y dicen, es la voluntad de Dios porque no ha pasado nada. Pero no lo hiciste bajo los reglamentos bíblicos. Pero como no ha pasado nada, dice, pues es la voluntad de Dios que yo me casara con este. ¿Sí me entienden, hermano? A eso me estoy refiriendo en las no haber consecuencias por ahora. Y tratamos de acomodar todo. Tratamos de acomodar todo. Perdón, yo digo esto, hermano, porque, ¿verdad?, no quiero ofender, pero quiero que quede bien establecido, hermano, cuando confiamos en nosotros y confiamos en la experiencia, ¿verdad?, en el no experimentar consecuencias, desechamos lo que es la voluntad de Dios. Cuando confiamos en nuestro propio razonamiento, desechamos la voluntad de Dios. Yo pienso que este trabajo está bien, que es la voluntad de Dios, pero mírame acá, pero no estás aquí el miércoles, pero no estás aquí el domingo por la mañana, pero no estás aquí el domingo por la tarde, y tú piensas en tu razonamiento que ese trabajo es la voluntad de Dios, pero no estás.
¿Sí me explico, hermano? Ay, la voluntad de Dios es que yo me vaya, ¿verdad?, a los Estados Unidos y trabajar allá. Pero ¿sacrificaste qué? Tu familia y tu vida espiritual. Mi hermano me ha apoyado desde que comenzamos las obras en Comalcalco, hermano. Y entonces llega un día y dice: mira, nos está yendo mal, yo creo que nos vamos a ir a vivir a Villahermosa. Su hija pues aprendió, ¿verdad? Su hija es ingeniera ambiental y aprendió todo eso de belleza y produce productos para belleza y tiene su propia marca y todo. Pero aquí no lo vamos a hacer en Comalcalco, yo creo que nos vamos a ir a Villahermosa y yo voy a poner mi negocio allá y etcétera, etcétera. ¿Y tú crees que es la voluntad de Dios? Yo creo que es la voluntad de Dios porque, bueno, adelante. Aquí el único que sabe quién es la voluntad de Dios para su vida es usted. Porque yo no quiero que cuando estés viejo, vengas y me digas: por causa del pastor nunca prosperé, porque el pastor me dijo que eso no era la voluntad de Dios. No quiero que me eches la culpa, le dije. Y muchos cristianos, de acuerdo a su razonamiento, mírenme acá, hermano, de acuerdo a su razonamiento, porque eso es bueno, porque esto me va a dejar ganancia, porque esto me va a dejar dinero, porque esto me va a dejar una buena estabilidad y voy a empezar a hacer cosas. Yo creo que es la voluntad de Dios, pero sacrificaste todo. No bases lo que es la voluntad de Dios a los años de cristianismo, a las experiencias que has adquirido, a las veces que has leído la Biblia, porque no has experimentado consecuencias, ni lo bases en tu propio razonamiento. Nosotros estamos acostumbrados a buscar lo que no es de acuerdo a Dios. Nuestra carne se opone a lo que realmente el Espíritu quiere. ¿Sí me entiendes, hermano? Y cuando caemos en ese error, hermano, mírame acá, cuando caemos en ese error, hermano, de desechar la voluntad de Dios por causa de todo lo que le he mencionado, hermano, olvidamos que si en alguien Dios va a reflejar la buena voluntad de Él, que es agradable y perfecta, es en usted y en mí. Y cuando nosotros, hermano, no estamos no representamos bien la voluntad de Dios, hermano, ¿qué pasa cuando nosotros no representamos bien la voluntad de Dios, hermano? Quiero enseñarte 3 puntos nada más. ¿Qué pasa cuando no hacemos la voluntad de Dios? Número 1, no representamos bien quiénes somos y a quién servimos. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Nosotros somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Somos cartas abiertas a este mundo. Toda la gente está mirándonos a nosotros. Toda la gente va a determinar cómo es el cristianismo de acuerdo a cómo nos están leyendo a ti y a mí. Y cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, hermano, no estamos representando bien a Dios, no estamos representando quiénes somos y a quién servimos, hermano. Somos hijos de Dios y somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Dice la Biblia, hermano, ahí en Hechos capítulo 27, dice la palabra del Señor en Hechos 27, 23, dice el apóstol Pablo, hermano, y está diciendo estas palabras en Hechos 27, 23, dice el apóstol Pablo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Nota bien esto, hermano. Esta frase, hermano, que el apóstol Pablo está mencionando, para esta frase y Pablo lo está mencionando en medio de una situación difícil. Pablo está navegando hacia Roma como prisionero y se ha embarcado en una nave que está sufriendo naufragio y hay peligro en ella, hermano. El capitán de la nave, ¿verdad?, está diciendo: vamos a aligerar todo, vamos a tirar todo, ¿verdad? Y aquí que se salve el que pueda.
Y todos están sin comer por la aflicción hasta que este hombre, ¿verdad? El apóstol Pablo se pone de pie a ellos, ¿verdad? Y le pide que tengan confianza ¿en quién? En Dios. Pero basta solamente con decir que tengan confianza en Dios. No, Pablo tiene que decir, confíen en el Dios de quien soy y a quien sigo. De quien soy y a quien sirvo. Pablo lo tiene que decir, hermano, para generar confianza a causa del peligro que están enfrentando. Pero esta frase, hermano, contiene dos cosas importantes: y lealtad e identidad. Pablo está diciendo, yo pertenezco a Dios y le soy leal a Él. Y Él ha determinado una voluntad en mi vida, de que yo tengo que llegar sano y salvo. ¿A dónde, hermano? A Roma. Tengo que llegar, voy a llegar allá. Y no importa los peligros que yo pase, yo voy a llegar allá. Y todos ustedes van a llegar conmigo. No vamos a sufrir pérdida de ninguna vida, pero tengan confianza ¿en quién? En el Dios de quien soy y de quien sigo. Y todos ellos, hermano. ¿Sabes qué pasó, hermano? Todos ellos tuvieron confianza. ¿Por qué, hermano? Porque Pablo representaba bien la voluntad de Dios en su vida. Pablo representaba bien la voluntad de Dios en su vida. Y ese representar, hermano, la voluntad de Dios, hermano, generó confianza en todos los que estaban allí. Hay otro personaje que navegó, hermano. ¿Quién es? Jonás. ¿Sabe por qué Jonás no pudo decir, no se preocupen, no pasa nada? Si está lloviendo, se está moviendo todo esto, ¿verdad? Y la tormenta está golpeándonos duro, pero no se preocupen, aquí estoy yo de quien soy. No pudo decir eso. ¿Sabes por qué, hermano? Porque estaba en contra de la voluntad ¿de quién? De Dios. Yo te pregunto esta tarde, hermano, ¿la gente puede confiar en ti porque estás viviendo en la voluntad de Dios? ¿Estás representando bien la voluntad de Dios para que la gente pueda confiar en ti? ¿Has hecho las cosas bien como para aconsejar a alguien de hacer la voluntad de Dios? Esa es una pregunta que nosotros debemos de pensar, hermano. ¿Sí me entiendes, hermano? Perdón, sí me he explicado, hermano. Porque este hombre sí pudo pararse frente a ellos y decirle, no se preocupen, tengan ánimo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová, de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho que voy a llegar allá porque esa es la voluntad de mi Padre, de que yo llegue a aquel lugar sin sufrir pérdida absolutamente de nadie. Coman, recobren ánimo, porque pues hay que darse, nadar y llegar a la otra orilla, ¿no? Pero nadie va a sufrir pérdida. Aún aquel que en verdad capitán del barco le dijo a los soldados, váyanse a la orilla y cuando los presos se avienten, el que quiera huir, mátenlo. Y dijo, no hay necesidad. Todos vamos a llegar con bien a aquel lugar donde vamos, a nuestro destino. ¿Por qué, hermano? Porque generó confianza. Porque era una carta leída, hermano, que representaba bien la voluntad de Dios. Jonás lo metieron y lo tiraron. Él no pudo decir lo que el apóstol dijo, porque estaba en contra de la voluntad de Dios. En vez de ir a Nínive, se fue a Jope. Y no pudo generar confianza en aquellos marineros, hermano. Y le dijeron, ¿quién eres tú?
No, pues, y lo tiraron al mar. ¿Qué pasa cuando no hacemos la voluntad de Dios? No representamos bien de quién somos y a quién servimos. Número 2, hermano. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, hermano, demostramos desconfianza en Dios. Qué triste, hermano, que el cristiano desconfíe en Dios. Qué triste que el cristiano ponga en tela de juicio, hermano, si Dios sabe o no sabe. Qué triste es eso, hermano. Dice la Biblia, hermano, en el Salmo 37:5, dice la palabra del Señor ahí en el Salmo 37, versículo 5, dice la Biblia, hermano, en el Salmo 37:5, dice la palabra del Señor, dice la Biblia, hermano, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Ese es un mandamiento, hermano, que Él nos está dando. Pon en las manos de Dios tu camino, pon en las manos de Dios tu futuro, pero confía en Él y Él hará, dice la Biblia, hermano. Cuando hacemos la voluntad de Dios, hermano, demostramos que en todas las áreas de nuestra vida confiamos en Él. Cuando hacemos la voluntad de Dios. Pero cuando rehusamos hacer la voluntad de Dios, ¿sabes qué le estamos diciendo al Señor? No, tú no sabes. Yo sí sé. En el himno, hermano, hay un himno que se llama Regocíjate en Él. La tercera estrofa tiene una frase que dice: confío en Él, siempre sabe lo que es mejor. Y esa es una verdad. Dios nunca se equivoca. Dios nunca se va a equivocar. Tú y yo nos vamos a equivocar. No importa los razonamientos y los argumentos que nosotros tengamos para desechar la voluntad de Dios, nosotros nos vamos a equivocar. ¿Cuántas veces te has equivocado? Deberíamos de ser tan honestos para decir, hermano, me equivoqué. En esto me equivoqué, por esto me fue mal, en esto, ¿verdad? Fracasé porque tomé mala decisión, esto y el otro. Y hermano, pero no somos nosotros capaces de reconocer eso, hermano. Pero cuando nosotros somos capaces, hermano, de reconocer que Dios sabe mejor las cosas, vamos a poner en Él nuestro camino. El salmista dice: encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, hermano, demostramos desconfianza en Dios. Y qué mal, hermano, es desconfiar en el Señor. Que de verdad, hermano, qué mal nos va cuando nosotros desconfiamos en el Señor. Oh, hermano, qué bueno sería orar antes de comenzar algo. Qué bueno sería buscar la dirección de Dios en todos los sentidos, hermano, para hacer algo. Qué bueno sería, hermano. Yo recuerdo cuando yo llegué aquí, hermano, 2007, no me acuerdo. Mis hermanos estaban bien económicamente. Y me dijo: ya si vas a estar allá, ¿por qué no estudias una carrera? Y yo estaba animado de estudiar una carrera. Y yo vine con el pastor y le dije: pastor, fíjate que yo quiero hacer. Mi pastor: no, tú no, dijo. No, yo no sé que el pastor no se recuerde. Tal. Yo acepté el que me dijera que no, pero lloré, hermano. Yo sí, honestamente, hermano. O sea, ¿por qué, verdad? Y pregunté, pero yo sabía que tenía que hacerle caso. Y yo dije: no es la voluntad de Dios. El pastor me dijo que no. Pero yo cuando terminé y me fui, el pastor me dijo: ¿ya ves por qué no? Y yo entiendo, hermano, que si yo hubiese estudiado una carrera secular, yo no estuviera.
¿Me entiendes, hermano? Porque era fácil, tengo una opción más. ¿Sí me entiendes, hermano? Fuera otro el interés, hermano. Y yo entendí, hermano, esa era la voluntad de Dios. Y no me hace falta tener una carrera universitaria, pero si yo la tuviera, yo no estuviera en el ministerio tan confiado en Dios como lo estoy. Pero yo tuve que aceptar un no, entendiendo que era la voluntad de Dios. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Honestamente, hermano, yo ahorita donde estoy, por la gracia de Dios, ¿verdad? En lo que estamos haciendo, yo le doy gracias a Dios. De no haberme involucrado en lo secular. Honestamente. Porque quizás me hubiese quitado tiempo y no sé. Hubiese yo navegado entre las dos cosas que yo quería. Y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quiero tener mejor una línea para seguir. Número 3, hermano. ¿Qué pasa cuando no hacemos la voluntad de Dios? Cuando no representamos bien la voluntad de Dios. Distorsionamos el evangelio. Mira la responsabilidad. Mira aquí, hermano, la importancia de tener un buen testimonio. Aquí es la importancia de tener un buen testimonio. El apóstol Pablo dice, hermano, vuestras cartas sois vosotros, leídas por todos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu. Él dijo, yo no tengo necesidad de cartas, de escribir cartas de recomendación, porque ustedes nos representan a nosotros. Como ustedes viven la vida cristiana, representan el evangelio que han creído, hermano. ¿Sabe, hermano, cuántas? Hay un solo evangelio. Pero no sé, hermano, qué tan abierto estás a esto, ¿verdad? Hay un solo evangelio, pero hay muchas formas de vivir el evangelio. Han dado muchas opciones de vivir el evangelio. ¿Por qué les digo que hay un solo evangelio? Porque hay un solo Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Salvador. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Hay un solo evangelio. Pero cuando la gente cree, hermano, les dan diferentes formas de vivir la vida cristiana. ¿Me entiendes? Hay diferentes maneras. Hay diferentes formas. Hay ministerios, ¿verdad? Que platicaba yo con un hermano y la situación, ¿verdad? Difícil que estamos viviendo allá, específicamente donde vivimos, muertes todos los días, ¿verdad? Y fui al taller de un hermano y estábamos platicando ahí de lo difícil que estaba. Habían asesinado a un muchacho que conocíamos y dice, pero el problema somos nosotros. Que no estamos predicando el evangelio, que estamos peleándonos, ¿verdad? Entre nosotros de que quién tiene la verdad, quién tiene lo mejor, cuando el evangelio es uno. Y le dije, ¿estamos de acuerdo que el evangelio es uno? No, dice, yo por eso me salí de allí donde estaba, en la iglesia donde nos conocimos y todo. Dice, ahora estoy en un ministerio donde allí no hay diferencia de nada. Si tú has aceptado a Cristo, eres mi hermano, no importa cómo vives, de dónde vienes, qué religión tienes, qué denominación tienes, no importa. Si tú aceptaste a Cristo, eres mi hermano. Y le dijo, le dije, eso no es verdad. Porque cada uno de nosotros necesitamos una identidad. ¿Me entiendes? ¿Por qué si el apostólico dice yo soy apostólico? El pentecostal dice yo soy pentecostal.
El asambleísta dice, yo soy asambleísta. ¿Por qué nosotros no tener una identidad como bautistas? ¿Me entiendes, hermano? ¿Por qué no tener una identidad y ajustarnos a esa identidad que la Biblia nos ha dado? No, hermano, ahorita hay diferentes formas. Y, hermano, y la gente, dependiendo de la forma que le dan, distorsionan en el evangelio, hermano. Nuestras vidas, hermano, son figuras del verdadero evangelio. La forma como vivimos, las decisiones que tomamos, muestran el verdadero evangelio o lo distorsionan, hermano. Las personas cuando miran a un cristiano, hermano, su comportamiento, juzgan sus vidas. Nosotros en este año, hermano, hicimos amistad con unos pastores bautistas fundamentales que honestamente, hermano, no estaban a la vista de nadie a una hora de nosotros. Yo conocí a un pastor, hermano, me invitó a predicar y me dijo, mira, hermano, ese día que tú vas a predicar aquí en la campaña, ese mismo día hay un pastor que quiere una campaña, pastor. Puedes ir a predicar ahí. Estás aquí de 5 a 7 y de ahí te vas a predicar allá en lo que tienen el servicio, ¿verdad? A las 8, 9 ya predica, ¿ok? Y le dije, hermano, no puedo, hermano. La verdad que yo me gusta quedarme un poquito más a platicar con la gente. Y entonces le dije, mira, voy a hablar a un pastor que venga y me ayude. Y sí, hablé al pastor, ¿verdad? Y me ayudó. Y mientras yo predicaba en uno, él predicaba en otro. Pero cuando el pastor, hermano, el día viernes, el pastor regresa de allá donde él fue a predicar, ¿verdad? Nos encontramos en casa del pastor donde yo había predicado. Viene como así, como ¿dónde estaba esto? ¿Qué es esto? Y le dije, hermano, ¿qué tienes? Dice, no, dice, mejor mañana que vayas tú para allá. Yo me fui al siguiente día, hermano, él predicó donde yo prediqué el viernes, me fui a predicar yo a otra iglesia. Ahí está mi esposa que no me va a dejar. Llegamos, hermano, todos los varones de un solo color de camisa y pantalón y corbata, todos. Las mujeres, hermano, todas las mujeres, desde las niñas hasta las adultas, vestido largo hasta acá. Y en Tabasco hace calor, como dice el pastor, y manga 3/4 o manga. Las mujeres y mi esposa, ni nosotros, dice mi esposa, ni nosotros estamos enseñando lo que ellos están enseñando. Nos pegaron, hermano, honestamente. Y yo dije, ¿y de dónde? ¿Y estos de dónde salían? Ya me contaron la historia y todo, hermano, pero las dos iglesias que estaban allí, dos hermanos, pastor Melqui y el pastor Juan. Y le dije, hermano, ustedes somos, sí, hermano, somos bautistas fundamentales. ¿Y de dónde salieron ustedes? Nunca, hermano. Y honestamente, hermano, te voy a decir, viven en pueblitos, rancherías que nosotros le llamamos allá. Que no es ciudad ni nada, hermano. Que dejas la ciudad y entras al pueblito y dice, ¿cómo es posible que ellos estén así? Aún nosotros que sabemos, ¿verdad? Y hemos visto todo en cuestión de como bautistas fundamentales, la vestimenta y todo, ni nosotros, hermano, habíamos logrado eso. Yo invité a un pastor a predicar una campaña que tuvimos ahora en el mes de julio. Y dice mi esposa, yo voy a hablar con las hermanas que no vengan mal vestidas, que por lo menos que demos el gatazo. No se vayan a sentir estos mal y se vayan a ofender. ¿Sí me entiendes, hermano? Pero ellos, hermano, representaban un buen evangelio que han creído. ¿Sí me entiendes, hermano? Entonces la gente ve y dice, ah, mira, lo diferente que es ellos a los que son ellos. ¿Sí me entiendes, hermano? La diferencia de uno a otro, porque somos cartas que abiertas y leídas por todos. Y entonces si nosotros, hermano, no representamos bien el evangelio que hemos creído, lo estamos distorsionando. Murió un hermano, ¿verdad? Que yo había ganado para Cristo y estaba con el pastor ahí donde nosotros conocimos a Cristo, ¿verdad?
y me avisan, hermano, murió el hermano, y fuimos allá, hermano, y pues la hermana, ¿verdad? Me dice, pastor, ¿va a predicar usted? Le digo, pues ya dígale al pastor, y ya, como yo le había ganado para Cristo, el pastor me dice, no, pues a mí me es de bien que tú prediques. Predicas en la mañana, en la tarde, en la noche, y ya prediqué ahí. Y pusieron unas músicas, hermano, pero romanticonas, ¿verdad? Ahí. Y este hermano que le dije, le comenté, hermano, que me dijo que los culpables de toda la delincuencia somos nosotros porque estamos peleados entre identificarnos como verdaderos cristianos y su esposa estaba cantando y así, moviendo la cabeza y por la música que habían puesto. Y ellos sirvieron en la iglesia y vivieron un cristianismo fundamental y ahora están haciendo esto. Y la gente ve y dice, pues es así. ¿Sí me entiendes, hermano? Así es el cristianismo. ¿Sabe, hermano, que la gente que acepta a Cristo no sabe nada de cómo es la vida cristiana y se conforman a lo primero que ven? ¿Sí me entiendes? Ojalá que seamos nosotros lo primero que ven. Si estamos teniendo un buen testimonio. Ojalá que seamos nosotros, hermano. Porque para comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ¿sabes qué dice el apóstol Pablo a los romanos? No os conforméis. Conformarse, hermano, es ponerse al parejo de algo. Ni para allá ni para acá, es ponerse al parejo de algo. Y la gente, hermano, se va a conformar a nuestro cristianismo dependiendo lo que vea en nosotros. Dependiendo lo que vea en nosotros, hermano. Por eso es que el apóstol Pablo, hermano, dice, no hay necesidad de cartas de recomendación escrita, pues vuestras cartas sois vosotros, ustedes representan la voluntad de Dios, pues al mirarle todos pueden ver lo que Dios a través de Cristo ha hecho en ustedes para que la gente hable bien de Dios y de nosotros quienes le hemos enseñado. Pero lo primero es, hermano, que representamos al Dios de quienes somos y a quien servimos. De ahí la importancia de un buen testimonio. De ahí la importancia de un buen testimonio. De que la gente, hermano, conozca a Cristo y vea tu comportamiento y diga, así es. Así es mi vestimenta, así es mi comportamiento, así es mi fidelidad, así es. Pero si tú traes un invitado, hermano, y vienes, no, hoy no voy hasta el domingo. Y eso en la tarde, ya bueno, pues se vale nada más ir los domingos en la tarde. Y así enseñamos. ¿Sí me entiendes, hermano? Vino un pastor conmigo el día en febrero. Me dice, hay un pastor, hermano, que necesitamos animarlo, dice. No lo conozco. Pero el pastor dice, yo no tengo ganas de ir allá a tener servicio. Agarra el teléfono y le habla a los hermanos y le dice, hermano, hoy no va a haber servicio, hermano. La verdad que va a llover al rato y no nos vemos hasta el domingo. Y la gente le agrada eso. Dice, así es. Y ya vamos a esperar que el pastor diga, sí, si va a haber o no va a haber. O sea, vamos a esperar eso. Y ya se conformaron a eso, hermano. ¿Sí me entiendes, hermano? El pastor Rubicel que traímos tiene escuela dominical en la pandemia, en el calor era a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. 2 horas, a las 8 de la mañana. Y yo le dije, pastor, le dije, me invitó a predicar, le digo, iba a predicar viernes y sábado, y el domingo le dije, no, nomás te voy a predicar viernes y sábado. ¿Por qué? Dice, porque tú tienes escuela dominical a las 8 de la mañana. Yo a las 8 de la mañana no voy a ir, le dije. Estoy acostumbrado a las 10 de la mañana. Le dije, tú estás mal, dice, vas a ir. No, pues ya me tocó estar ahí. Le dije, hermano, ¿por qué no regresas a las 10? No, hermano, ya. Y la gente, hermano, te voy a decir a todas las personas que llegan a esa iglesia, que están acostumbrados que a las 8 de la mañana es escuela dominical. Aquí es a las 10 y llegas a las 11 para alcanzar algo.
Ya te acostumbraste y piensas que eso es así. ¿Sí me entiendes, hermano? Y si tú llegaras a invitar a alguien, ese alguien va a pensar que está bien llegar hasta las 11. Porque tú y yo representamos la voluntad de Dios y conformamos a la gente de acuerdo a nuestro cristianismo. Tengamos cuidado, hermano. Seamos buenos representantes de la voluntad de Dios para que la gente se conforme a un verdadero cristianismo no distorsionado. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición de tu palabra. Bendícenos, Señor, y Señor, yo quiero solamente, mi Dios, ser de bendición a mis hermanos, y yo espero, mi Dios, que en lo personal no traer ofensa, mi Dios, sino edificación. Que si algo, mi Dios, has tratado en el corazón de alguien, mi Dios, sea para beneficio, Señor. Y dejar de confiar en nosotros y en pensar que sabemos lo que es mejor y desechamos tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Todos orando, nadie viendo. Voy a dejar al pastor para que aproveche el tiempo, hermanos, y que Dios nos bendiga a todos.